Para Natasha y Boris, su ceremonia al aire libre tomó un giro inesperado cuando un enorme oso pardo decidió unirse a la fiesta justo en el buffet. Mira cómo un valiente padrino intenta salvar el día, convirtiendo su boda en una aventura caótica. Esto no es un típico intruso, es una historia que les dará escalofríos por años. El 25 de octubre de 2024, en un día cálido en un pueblo ruso cerca de la tundra siberiana, familiares y amigos se reunieron para celebrar la boda de Natasha y Boris. Los novios siempre soñaron con una boda al aire libre, imaginando un espacio abierto rodeado de árboles, con vistas al bosque cercano. Tras años de ahorro y planificación, y con la ayuda de su mejor amigo Lev, habían encontrado el lugar perfecto. Bajo un dosel de hojas coloridas y luz dorada, brindaron por su unión, rodeados de seres queridos. Mientras Natasha y Boris chocaban sus copas, la risa y el calor se esparcían entre la multitud, todos ajenos a lo que estaba por venir. El rústico buffet estaba montado bajo un grupo de árboles, una larga mesa llena de carnes ahumadas y postres elaborados. Pero los invitados no eran los únicos con ganas de un bocado. Algo más lo quería también. Un enorme oso pardo olfateó el aire mientras la gente disfrutaba. El animal observaba desde el bosque. El aroma de carnes asadas, pasteles y frutas flotaba en el aire, atrayéndolo hacia el claro. Estaba en plena temporada de alimentación y el oso buscaba una comida fácil. Avanzó con silencio, oculto por la línea de árboles. La primera en ver al oso fue una niña pequeña con ojos muy abiertos. Señaló hacia el bosque a su madre, donde el animal acababa de aparecer. Los ojos de su madre se abrieron de horror, y pronto los murmullos se convirtieron en exclamaciones mientras más invitados notaban la presencia del oso. Algunos invitados quedaron congelados de shock, mientras otros intercambiaban miradas de pánico, sin estar seguros de si realmente veían un oso a solo metros del buffet. Justo cuando alguien comenzó a gritar, el oso dio un paso decisivo. Con un golpe de su enorme garra, derribó un borde de la mesa del buffet, tirando platos y fuentes al suelo. Algunos corrieron hacia la seguridad de los autos cercanos, mientras otros se escondían detrás de árboles o se agachaban entre arbustos, su ropa de boda nada adecuada para camuflarse. Mesas volcaron, sillas volaron, y Boris protegió a Natasha, ambos observando en silencio mientras el oso se servía de su costoso buffet. El oso hurgaba entre la comida, gruñendo mientras probaba los manjares preparados para los invitados. Desgarró un plato de pescado ahumado, esparciendo comida por el suelo. Luego arrancó un gran trozo de carne, masticando ruidosamente como si fuera el invitado de honor. Los presentes estaban entre horrorizados y fascinados, atrapados entre huir o mirar, hipnotizados por el poder y tamaño de la bestia. La escena era tanto aterradora como surrealista. Esta criatura estaba devorando su buffet de bodas, pero en medio del caos un hombre no corrió. Lev era el padrino y amigo más antiguo de Boris, que ayudó a la pareja a encontrar el lugar y se negó a abandonar a los novios. Mientras todos huían o se ocultaban, la mente de Lev buscaba una solución. Miró al suelo y tomó una piedra del tamaño de su puño. La lanzó hacia el oso golpeándolo en el hombro. El oso se detuvo, mirando hacia arriba, molesto pero no disuadido. Lev agarró otra piedra y la lanzó de nuevo con más fuerza. Los invitados miraban asombrados mientras Lev se mantenía firme. Otra piedra voló por el aire, luego otra. Lev gritaba y agitaba los brazos, intentando desesperadamente distraer al oso de la multitud. Finalmente el oso se giró y se centró en Lev. Con un gruñido se alejó de la mesa, enfocándose en el hombre que lanzaba piedras. Lev seguía lanzando piedras acercándose al borde del claro. El oso lo seguía, dejando un rastro de comida pisoteada y platos rotos a su paso. Lev miraba a su alrededor, trazando su ruta de escape, consciente de que si el oso decidía atacar, no habría forma de escapar. Necesitaba mantenerlo distraído el tiempo suficiente para que todos escaparan. Cuando llegó a la línea de árboles, lanzó una última piedra y luego se escondió detrás de un árbol. El oso, irritado por la molestia de perseguirlo, resopló y se detuvo, olfateando el aire otra vez. Al darse cuenta de que el buffet quedaba atrás, pareció perder interés en la persecución y regresó hacia los restos de la fiesta. Pero para entonces, la mayor parte de la comida estaba esparcida en el suelo y la curiosidad inicial del oso se desvaneció. Después de unos cuantos olfateos y un intento poco entusiasta por rescatar algo, el oso volvió al bosque, desapareciendo tan rápido como había llegado.
Los invitados salieron de sus escondites, intercambiando risas nerviosas y miradas. Algunos se acercaron al buffet destruido, inspeccionando los daños. La mesa estaba volcada y la comida, reducida a un desastre caótico. Lev salió de entre los árboles, sacudiéndose la tierra de la ropa. Recibió una mezcla de aplausos y risas de la multitud, que ahora comenzaba a ver el humor en lo absurdo de la situación. Natasha y Boris lograron sonreír, agradecidos de tener a sus seres queridos a salvo, aunque su banquete había sido disfrutado por un invitado raro. La celebración continuó, aunque con un buffet improvisado. Los invitados contaban el evento con una mezcla de incredulidad y diversión, algunos ya exagerando sobre lo cerca que estuvieron del oso y cómo escaparon por poco. Circulaban historias sobre la valentía de Lev, sobre cómo salvó el día enfrentándose al animal. Era un relato que seguiría a él y a los recién casados por años. Jason siempre había sido un chico de ciudad, nacido y criado en una bulliciosa metrópoli, donde el parque ocasional era lo más cercano que tenía a la naturaleza. Unirse al club de senderismo de su universidad en 2020 parecía la escapatoria perfecta, una oportunidad para alejarse del concreto y experimentar por fin los paisajes salvajes de Canadá que solo había visto en la tele. Así que cuando llegó al Parque Nacional Banff en un viaje de otoño ese año, estaba emocionado, aunque muy consciente de su falta de experiencia. El bosque era impresionante, un mundo diferente a todo lo que conocía. Los árboles eran más altos que cualquier rascacielos que hubiese visto. Las montañas irregulares a lo lejos le recordaban que la vida era más que multitudes, coches y clubes. Su grupo caminaba por el sendero principal, haciendo pausas para tomar fotos o admirar las vistas, pero Jason quería más. Su corazón latía con emoción al pensar en ver un mirador oculto. En algún momento Jason se alejó del grupo. Prometió que no iría lejos, solo unos metros entre los árboles para ver mejor el valle. Pero cuanto más se internaba, más densos eran los árboles, y pronto los sonidos de sus amigos desaparecieron. Al principio la tranquilidad era agradable, solo el suave crujir de las hojas. Jason estaba seguro de que encontraría el camino de vuelta. Sin embargo, al caer la noche, comenzó a sentirse menos seguro. Como buen chico de ciudad, Jason sacó su teléfono, solo para descubrir que no tenía señal. Su estómago se tensó y se giró tratando de volver, pero su entorno parecía distinto, como si los árboles se hubiesen movido. Continuó adelante, esperando que el camino apareciera, tratando de ignorar cuánto tiempo había pasado, y entonces lo vio. A unos 6 metros adelante, semioculto entre unos arbustos, un enorme oso pardo hurgaba entre la maleza. Jason se congeló, su corazón latiendo como un tambor. Sabía lo suficiente sobre osos para saber que debía quedarse quieto, no mirarlo a los ojos y esperar que el oso lo ignorara. Intentó respirar sin hacer ruido, pero la suerte no estaba de su lado. El oso levantó la cabeza, olfateando el aire, captando el inconfundible olor humano. Se giró y sus oscuros ojos se fijaron en él. El oso bufó, avanzando unos pasos lentos y deliberados como evaluándolo. Jason sentía sus piernas temblar, pero seguía inmóvil, desesperado por no provocar al animal. Intentó retroceder lentamente, un pie a la vez, sin perder de vista al oso. Pero al dar un paso, su pie se enganchó en una rama, haciéndolo caer al suelo. El crujido resonó, y el oso emitió un sonido gutural, bajando la cabeza, ahora con la mirada fija en él. La mente de Jason intentaba recordar cada consejo sobre encuentros con osos. Su mano buscó instintivamente en su mochila hasta encontrar el pequeño silbato atado a una correa. Aunque el silbato no era un arma, era lo único que tenía. Con el corazón palpitante lo llevó a sus labios y sopló tan fuerte como pudo. El sonido cortante rompió el silencio. El oso se detuvo desconcertado y Jason aprovechó el momento para ponerse de pie. Vio un árbol cercano, con ramas lo bastante bajas para trepar. Con la adrenalina a tope, saltó hacia la rama más baja, subiendo justo cuando el oso avanzaba otro paso. Jason subió y sus brazos y piernas dolían por el esfuerzo. Llegó a un punto donde las ramas eran delgadas pero firmes y se aferró a ellas, respirando con dificultad y mirando al suelo. El oso merodeaba debajo, olfateando y de vez en cuando alzando la vista. Jason sentía que su corazón latía desbocado,
consciente de que si el oso decidía trepar, no tendría dónde ir. Pasaron minutos que parecían horas. El oso caminaba en círculos, levantándose sobre sus patas traseras, sus garras arañando la corteza. Jason se apretó contra el tronco, sus músculos acalambrados, temeroso de moverse o respirar. Notaba la luz menguante, el frío que se colaba en sus huesos y el hambre que empezaba a rugir en su estómago. Pero nada importaba más que mantenerse inmóvil y silencioso. Finalmente, el oso pareció perder interés. Se alejó, adentrándose en el bosque, desapareciendo en las sombras. Jason contuvo la respiración, esperando, demasiado conmocionado para bajar. Sentía el terror, el recuerdo de aquellos ojos y el sonido de su respiración grabados en su mente. La noche cayó sobre el bosque, y aunque no había señales del oso, Jason permaneció en el árbol, demasiado asustado para descender. Pasó la noche atento, frío y exhausto. Cada vez que intentaba cambiar de posición, la imagen de las fauces del oso lo invadía. Sus músculos se acalambraban, sus manos y pies entumecidos de tanto aferrarse al árbol. Pero no podía relajarse. El oso podría estar cerca, esperando, acechando fuera de su vista. Las horas pasaron cada vez más frías e incómodas. Con las primeras luces del amanecer, Jason oyó voces en la distancia. Sintió un alivio indescriptible al gritar en respuesta, su voz ronca pero urgente. Un equipo de búsqueda apareció abajo, sus linternas explorando el área hasta que lo vieron aferrado a las ramas. Con cuidado descendió, con su cuerpo adolorido tras la noche en el árbol. Cuando tocó el suelo, apenas podía sostenerse, pero estaba a salvo y eso era lo único que importaba. Al regresar al campamento, el terror de la noche dio paso a la extraña y surrealista sensación de que había sobrevivido a algo que jamás olvidaría. Para un chico de ciudad como él, había hecho bien. No veía la hora de contarle su historia a todos los que conocía. Hannah, de 44 años, había pasado la mayor parte de su carrera en la naturaleza salvaje de Alaska, estudiando el comportamiento de los majestuosos osos pardos que habitaban sus bosques y montañas. Era una bióloga de campo, experimentada, acostumbrada a los peligros y la imprevisibilidad de lo salvaje. Desarrolló respeto por los animales que estudiaba, aprendiendo a interpretar su lenguaje corporal y entendiendo los límites que debía mantener para su propia seguridad. Aunque su trabajo la acercaba al territorio de los osos, siempre tomaba precauciones. Una tarde de 2021 pondría a prueba sus instintos y su entrenamiento como nunca. El sol del atardecer proyectaba largas sombras en el bosque, y una brisa helada recorría la orilla del río donde Hannah trabajaba. Estaba instalando una cámara de investigación activada por movimiento en un sendero frecuentado por osos, esperando captar imágenes de su comportamiento natural. Se arrodilló junto al río, enfocada en ajustar la cámara para enmarcar los árboles y el suelo rocoso. El aire estaba impregnado con los aromas del bosque, mezclados con el olor terroso del río. Pero entonces, justo al terminar de ajustar la cámara, un gruñido bajo y retumbante interrumpió el silencio, llenándola de pavor. Reconoció el sonido al instante. Estaba muy cerca y sin duda provenía de un oso. Su corazón se aceleró mientras se quedaba inmóvil. Luchó contra el instinto de girar y correr, sabiendo que los movimientos bruscos podrían provocar un ataque. Respiró tratando de calmar el pánico que sentía. Había visto osos muchas veces desde una distancia segura, pero este gruñido era diferente. Le advertía que había invadido un territorio donde no era bienvenida. Hannah giró la cabeza lo suficiente para ver al oso. Era un oso pardo pequeño y hambriento a pocos metros, parcialmente oculto entre la maleza. Notó un parche de hierba manchado de sangre cerca, restos de una presa reciente, probablemente la comida del oso. Su estómago se revolvió al darse cuenta de que estaba demasiado cerca de su cena. Estaba en su territorio, y el oso no parecía estar contento con la intrusión. Evitando mirarlo directamente, controló su respiración y movió sus manos temblorosas hacia su aerosol contra osos. El bote estaba sujeto a su cinturón, pero parecía estar a kilómetros mientras intentaba alcanzarlo sin asustar al oso. Sintió el peso del aerosol en su mano, su pequeño tamaño contrastando con la gran amenaza a pocos metros. El oso dio un paso adelante. Los dedos de Hannah temblaban mientras calculaba sus opciones. Si el oso atacaba, su única oportunidad era apuntar directamente a su rostro. Pero sabía que incluso con el aerosol, no había garantías en una situación así.
Los oscuros ojos del oso la observaban, sus mandíbulas ligeramente abiertas mientras olfateaba su aroma en el aire. Ella se mantuvo firme, atenta a cada movimiento. Los músculos de Hannah se tensaron, preparándose para lo que parecía inevitable. El oso se movió acercándose lentamente, y cada nervio en su cuerpo le pedía retroceder. Pero se mantuvo inmóvil, consciente del riesgo de retirarse demasiado pronto. Los segundos pasaron, cada uno sintiéndose como una eternidad, sus sentidos hiperalertas a cada sonido y movimiento. Justo cuando Hannah estaba lista para levantar el aerosol, el oso se detuvo. Bajó la cabeza, olfateando el suelo cerca de su presa, como si hubiera decidido que ella no representaba una amenaza. Hannah contuvo la respiración, su corazón todavía acelerado, y observó cómo el oso se giraba, echando un último vistazo en su dirección antes de regresar a la espesura. Hannah no perdió tiempo. Empezó a correr hacia su vehículo, sin poder creer lo que acababa de suceder. Su cuerpo dolía por la tensión, sus manos aún aferradas al aerosol como si su vida dependiera de ello. Permaneció alerta, escuchando el desvanecerse del ruido del oso mientras se adentraba a la seguridad de su guarida oculta. Miraba a su alrededor, esperando que el oso reapareciera, pero todo estaba en silencio nuevamente, como si el bosque hubiera vuelto a su calma habitual. Al llegar a su auto, Hannah se dejó caer en el asiento del conductor. El agotamiento la invadía, dejándola sacudida y extrañamente humilde. Siempre había creído que su entrenamiento y preparación le daban ventaja y cierto control sobre su entorno, pero había enfrentado la cruda realidad de lo salvaje, un recordatorio de que lo impredecible limitaba su comprensión sobre el comportamiento de los osos. La naturaleza era indomable, y no le importaba que ella fuera científica ni que estuviera bien preparada. En la tenue luz de Alaska sintió un cambio dentro de sí, un respeto por las criaturas que estudiaba. El oso la había dejado ir ese día, no por comprensión ni misericordia, sino porque así lo había decidido. Mientras volvía al campamento, sabía que llevaría ese encuentro con ella. También tendría que volver a recoger su equipo, pero esta vez no iría sola. En junio de 2019, Jake y Will empacaron su equipo y se adentraron en las montañas Apalaches para un esperado fin de semana de pesca. Habían pasado años sin poder tomarse un descanso de sus ocupadas vidas en la ciudad, y las montañas les parecían la escapatoria perfecta. Jake pescaba desde niño y se veía como un experto, mientras que Will estaba emocionado de estar en la naturaleza, aprendiendo de su hermano. Los días los pasaron junto al río, lanzando sus líneas y llenando su nevera con peces frescos, disfrutando del aire puro de la montaña y la tranquila soledad del bosque. A medida que avanzaba el fin de semana, los hermanos se sentían más cómodos en su entorno. Incluso Will empezó a confiar en sus habilidades. Reían y compartían historias como si fueran niños de nuevo en el patio de sus padres. Para la tarde del sábado habían acumulado una buena cantidad de peces y decidieron montar campamento cerca de la orilla. Con la nevera llena de pescado fresco entre ellos, se relajaron alrededor de la fogata, asando parte de su captura sobre las llamas. Pero el olor del pescado se extendió por el bosque, atrayendo a un visitante inesperado. Un oso negro había captado su aroma desde los árboles cercanos. Impulsado por el hambre y la curiosidad, se adentró en el bosque, atraído por el rico aroma de la pesca de los hermanos. La primera señal de peligro llegó cuando Jake lanzó su línea una vez más, buscando pescar uno más antes del anochecer. Vio una figura oscura entre los árboles, más grande y amenazante que cualquier cosa que hubiera visto en la naturaleza. Entrecerrando los ojos, se dio cuenta de lo que era. Un oso negro adulto emergiendo del bosque con la vista fija en la nevera llena de pescado fresco. Jake alertó a Will, quien rápidamente entendió lo que ocurría. Los osos negros no suelen ser agresivos, pero este oso estaba demasiado cerca y totalmente enfocado en la nevera con su pesca. Lentamente comenzaron a retroceder, esperando que su retirada convenciera al oso de perder el interés. Pero el oso había captado el olor irresistible del pescado, y la presencia de los dos humanos no era suficiente para ahuyentarlo. El oso se acercaba en completo silencio. Sus ojos seguían la nevera. Los hermanos aceleraron sus movimientos mientras retrocedían, esquivando ramas caídas y matorrales, pero el oso seguía acortando la distancia, con hambre en su mirada.
La realización los golpeó. Este oso no se iría sin una comida. La nevera no valía el riesgo. Jake y Will dejaron todo, abandonando su equipo y la nevera, y empezaron a correr. El suelo del bosque era irregular y tropezaron mientras trataban de mantener el equilibrio, pero no se atrevieron a mirar atrás. El oso cambió su atención de la nevera y los persiguió. Sus pesadas pisadas resonaban en el suelo. Buscando desesperadamente una escapatoria, Jake vio el río adelante. Aunque la corriente era rápida y helada, era su mejor oportunidad para poner distancia entre ellos y el oso. Los hermanos corrieron hacia el río, pulmones ardiendo y músculos tensos, con el sonido del oso avanzando a través de la maleza detrás de ellos. Al llegar a la orilla, Jake se lanzó al agua primero, seguido por Will. El frío los golpeó como un choque, casi dejándolos sin aliento, pero dejaron que la corriente los arrastrara río abajo, lejos del oso y del campamento que habían abandonado apresuradamente. La fuerza del agua los llevó más rápido de lo que esperaban, alejándolos del peligro, pero dejándolos luchando por mantenerse en pie en la corriente rápida. Se aferraban a ramas y rocas en la orilla, luchando por encontrar estabilidad en el agua que fluía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la corriente disminuyó y los hermanos lograron arrastrarse hacia una orilla rocosa más abajo en el río. Se subieron a la orilla, con el corazón aún acelerado por la estrecha escapatoria. Al mirar río arriba no vieron señal del oso, solo los árboles y las sombras del bosque. Sus suministros se quedaron atrás en el campamento junto con la nevera y su pesca. Sin comida, tienda o incluso un mapa, se quedaron solo con la ropa que llevaban puesta y su ingenio. Pero sentían un extraño alivio, agradecidos de estar vivos y fuera de peligro. Se miraron, compartiendo un entendimiento silencioso de lo cerca que estuvieron del desastre. La noche caía y el bosque a su alrededor comenzó a oscurecerse, adoptando un tono frío y desconocido. Sabían que tendrían que confiar en sus instintos para encontrar el camino de regreso. Comenzaron su marcha a través del bosque, avanzando con cuidado en la luz menguante, cada sonido en la maleza tensando sus nervios. Estaban sacudidos pero vivos. Horas después, cuando el agotamiento comenzó a hacer mella, encontraron un sendero bien marcado que los llevaría de vuelta a la civilización. Caminaron el último tramo en silencio, asimilando cada momento aterrador al recordar el encuentro. Fueron a las montañas buscando aventura y paz en la naturaleza, pero encontraron un recordatorio contundente de lo indómito de la naturaleza y los riesgos de subestimarla. Cuando llegaron al borde del bosque, los primeros rayos del amanecer asomaban en el horizonte, proyectando una luz pálida sobre el paisaje de los Apalaches. Habían perdido su equipo y su pesca, pero su respeto por el poder de la naturaleza había crecido profundamente. Sabían que contarían esta historia durante años, no solo como una aventura, sino como una lección de precaución y del delgado límite entre la emoción y el peligro. Aunque se reían de su torpe escape en las semanas siguientes, la memoria de la poderosa presencia del oso quedó grabada en ellos. Era octubre en un tranquilo pueblo al borde de Yosemite. Las hojas crujían al viento, revoloteando sobre las pequeñas calles mientras los locales hacían sus quehaceres. Ver osos no era raro, eran parte de la vida aquí, y los residentes estaban acostumbrados a ver alguno merodeando, buscando comida en los callejones o patios. Pero en 2004, un oso en particular, un gran oso pardo atrevido, empezó a cruzar límites. Mary, la querida dueña de la panadería del pueblo, estaba terminando su jornada, limpiando mostradores y ordenando sus estantes de panes y pasteles recién horneados. Su panadería era un lugar acogedor, sus luces cálidas eran un refugio en el corazón del pueblo, especialmente mientras los días se acortaban. Los habitantes amaban el lugar pasando por allí en busca de panes y dulces. Mary misma era un pilar del pueblo, tanto como los imponentes árboles que lo rodeaban. Llevaba años allí, manejando su panadería y saludando a cada cliente por su nombre, siendo dulce, práctica y valiente. Esa tarde, mientras se preparaba para cerrar, un fuerte estruendo afuera llamó su atención. Salió y vio a un gran oso pardo hurgando en sus basureros, volcándolos en busca de algo de comer. Pero Mary no iba a quedarse solo mirando. Cuando el oso empezó a acercarse a la puerta de su tienda, supo que debía actuar.
Aplaudió y gritó esperando ahuyentarlo, pero el oso la ignoró, absorto en su búsqueda de comida. Revolvía la basura esparcida, encontrando restos de pan duro y bolsas de papel, masticando y olfateando como si planease quedarse un rato. Los gritos de Mary aumentaron mientras intentaba dirigir al animal hacia el borde del pueblo. Tranquilo avanzó unos pasos pesados, sus ojos puestos en la puerta abierta de la panadería, atraído por el aroma del pan caliente en su interior. Mary pidió ayuda, pero antes de que pudiera retroceder, el oso dio un paso firme más allá de ella y entró directamente en la panadería. Olfateó el aire, emitiendo un sonido al captar el aroma de los pasteles frescos. Con un gran movimiento de su pata tumbó un estante, esparciendo panes y rollos por el suelo. Algunos habitantes se habían reunido, atraídos por el alboroto. Observaban con asombro mientras el oso destrozaba la panadería, estantes cayendo al suelo, bolsas de harina explotando y el suelo cubriéndose de una nube blanca. Mary logró salir, mirando impotente cómo sus cuidadosas exhibiciones eran arrasadas, los pasteles rodando y rebotando por el suelo mientras el oso exploraba su nuevo tesoro. Algunos intentaron aplaudir y gritar desde la puerta, esperando asustarlo, pero el oso no prestó atención. Rastreaba con su nariz los estantes, atraído por el aroma de los dulces. Adentrándose en los pasillos, destrozaba todo lo comestible en su camino. Alcanzó una bandeja de croissants y esparció migas por todos lados. Mary estaba afuera con las manos cruzadas y los ojos muy abiertos, sintiendo impotencia mientras este invitado no deseado destrozaba su panadería. Escuchó las sirenas de los guardaparques en la distancia, pero el oso no mostraba señales de irse. Continuaba su destrozo, derribando un escaparate de bollos y muffins, los delicados pasteles cayendo como confeti. Ya casi todo el pueblo se había reunido a una distancia segura, observando la escena surrealista. Los padres alejaban a sus hijos, algunos grababan el caos con sus teléfonos. El oso no les prestaba atención, absorto en su botín. Al tumbar otro estante, un fuerte sonido pareció captar su atención. Resopló mirando hacia la puerta abierta donde se agrupaban los habitantes, cuyos gritos empezaban a hacerle efecto. Como si los dulces ya no le atrajeran, el oso se dirigió a la puerta, lanzando una última mirada a los montones de pasteles esparcidos por el suelo. Resopló fuerte y salió pasando entre la multitud mientras se dirigía al borde del pueblo. Los habitantes miraban mientras el oso se iba, dejando atrás una escena de destrucción. Mary entró contemplando su panadería, ahora parecida a una zona de guerra. La harina cubría casi todas las superficies y los pasteles yacían desmoronados y aplastados en el suelo. Estaba en ruinas, un recordatorio del riesgo que todos enfrentaban viviendo tan cerca de la naturaleza salvaje. Esa noche, el consejo del pueblo se reunió de emergencia. La audacia del oso había sorprendido a todos, y sabían que esto no era algo que pudieran ignorar. Las conversaciones giraron en torno al manejo de residuos, con propuestas de reglas más estrictas para asegurar la basura y restos de comida. Algunos sugirieron contenedores a prueba de osos para todos los comercios, mientras otros propusieron educar a los residentes en el manejo seguro de desperdicios. La discusión se volvió acalorada al buscar equilibrio, proteger la seguridad del pueblo sin dañar a los osos que habían sido parte de sus vidas por tanto tiempo. Mientras la reunión continuaba, Mary se mantuvo callada y conmocionada por los eventos del día, pero agradecida de que nadie hubiera salido herido. Pensó en su panadería y sintió una oleada de determinación. Esto era una advertencia, un recordatorio de la delgada línea que caminaban cada día, viviendo tan cerca de la salvaje belleza de Yosemite. Al día siguiente, abrió las puertas de su tienda una vez más, y el aroma del pan fresco se mezcló con la brisa fresca de octubre. Esta vez había tomado precauciones adicionales, sellando doblemente los basureros y asegurando que cada migaja estuviera bien guardada. Los vecinos se acercaron a darle su apoyo, algunos incluso riendo sobre el oso que vino a cenar. Para mayo de 2024, Emily y Dave llevaban meses preparándose para su aventura en el Sendero de los Apalaches. Ambos eran urbanitas y buscadores de emociones que hablaban a menudo de cambiar las calles concurridas por árboles imponentes y arroyos tranquilos, pero nada los había preparado para este momento. Era temprano por la tarde y el bosque parecía estar vivo con la luz.
De vez en cuando, la pareja veía animales, a un ciervo corriendo entre los árboles, una ardilla trepando un tronco. El sendero era estrecho, serpenteando entre densos bosques, y estaban a varias millas del campamento más cercano, disfrutando de la paz y la soledad del camino. Al girar una curva, Emily se detuvo de repente, inhalando fuerte. A unos 20 metros adelante, parcialmente cubierto por sombras, había un joven oso negro. Era pequeño, probablemente un adolescente. Su pelaje brillante casi se confundía con el follaje circundante. Olfateaba el aire y parecía no notar su presencia. Con el corazón latiendo fuerte, Emily le hizo señas a Dave para que se detuviera. Ambos habían leído sobre encuentros con osos y sabían qué hacer: hacerse notar, mantener la calma y nunca correr. Dave miró a Emily y asintió. Su voz baja pero firme mientras comenzaba a hablar en voz alta, tratando de alertar al oso. Agitaron los brazos lentamente, con la esperanza de que el oso perdiera interés y regresara al bosque. Pero el oso no se fue. En cambio, se giró hacia ellos, sus oscuros ojos fijos en ellos con una curiosidad inquietante. Dio unos pasos cautelosos en su dirección, su nariz temblando al captar su olor. Ambos se dieron cuenta de algo: este oso no estaba intimidado, al contrario, parecía intrigado. La pareja retrocedió cuidando de no dar la espalda, manteniendo los ojos en el oso. Cada pocos pasos, se detenían, esperando que el oso captara la indirecta y dejara de seguirlos. Pero el oso no quería ceder a sus expectativas. Cada vez que ellos se detenían, el oso también lo hacía. Y cada vez que avanzaban, él los seguía con pasos lentos y deliberados, como estudiándolos. El pulso de Emily se aceleraba, su respiración era superficial. Miró a Dave, cuyo rostro estaba tenso, sus ojos alternaban entre ella y el oso. Tratando de mantenerse tranquilos, hablaban en voz firme, esperando que el ruido lo ahuyentara. Pero el oso solo inclinó la cabeza, quizás extrañado por sus sonidos humanos, y continuó con su lenta y desconcertante persecución. Al detenerse de nuevo, esta vez para armarse de valor y evaluar sus opciones, el oso se quedó inmóvil, cambiando de postura. Emitió un gruñido bajo y profundo que le heló la sangre, un recordatorio de la fuerza detrás de esos ojos curiosos. Cada nervio de Emily le gritaba que corriera, pero sabía que no debía. Darle la espalda al oso podría provocar una persecución y en su territorio, huir no era una opción. La mano de Dave fue a su mochila, buscando hasta sacar un spray para osos. Lo levantó, su mano firme, con la mirada fija en el oso mientras se preparaba para lo peor. El brillante envase naranja sería su arma y su escudo. Poco a poco, Emily y Dave empezaron a sentirse más confiados. Podían enfrentarse a un oso joven. Como si percibiera el cambio en su actitud, el oso dio un paso más cerca, pero luego dudó, estudiando el envase en la mano de Dave. Se mantuvieron firmes y listos para usar el spray si el oso atacaba. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Los sonidos del bosque se desvanecieron, y solo quedó el silencioso enfrentamiento entre humano y oso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el oso relajó su postura. Resopló como si estuviera aburrido o decepcionado. Luego giró lentamente la cabeza y se fue. Dave bajó el spray y ambos exhalaron, soltando el aliento que no se habían dado cuenta de que contenían. El alivio los invadió, mezclado con un miedo persistente que los seguía como una sombra. Acababan de enfrentarse a la realidad de lo salvaje, un claro recordatorio de su vulnerabilidad. Emily y Dave se abrazaron y, recuperándose, siguieron por el sendero. Este permanecía despejado y el bosque estaba de nuevo en paz, como si el encuentro nunca hubiera ocurrido. Más tarde contarían la historia con las manos aún temblorosas, las voces vacilantes al recordar la curiosa mirada del oso, el sonido de su bajo gruñido. Pero por ahora avanzaban en silencio, agradecidos por su seguridad y conscientes de la naturaleza salvaje que los rodeaba.